Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias por estar. Hoy tenemos un número fantástico, 52 concurrentes hasta este momento. Eh, y bueno, hoy nos vamos a deleitar con un tema eh, que es bastante complicadito para poder hacerlo bien, ¿no? Que es todo el tema de osteoporosis, el diagnóstico y bueno, lo complejo del tratamiento. Nos acompañan las doctoras Benzaquén y Saravalle. Las dos son especialistas en clínica médica y en reumatología. Así que tienen todo digamos, toda una formación muy pertinente para esto. Así que bueno, doctoras, todo de ustedes, la presentación. Los que quieran pueden estar preguntando a través de la parte inferior van a encontrar el chat, entonces le pueden hacer las preguntas y se las pasamos después a las doctoras al final, o pedir el micrófono y hacer la pregunta por vía oral, ¿no? Bueno, comenzamos cuando ustedes digan. Buenas noches, muchísimas gracias primero por la invitación. Yo soy Nadia Benzaquén, la doctora que me acompaña es la doctora Serravalle. Buenas noches, gracias a todos por estar presentes. Ok. La idea es hablar un poquito de osteoporosis y la verdad que pensamos en algo bien práctico. Ahí está. Primero vamos a iniciar por la definición. Sabemos que es una enfermedad generalizada del sistema esquelético. Se comporta como pérdida de la masa ósea, donde hay un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo y compromete la resistencia. Esto lleva a una mayor fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fracturas. ¿Por qué nos tiene que preocupar esta enfermedad? Porque se sabe que al año de la fractura, de una fractura de cadera, hasta el 20% de los pacientes que se fracturan fallecen de complicaciones por lo general agudas, de tromboembolismo, infecciones, de complicaciones respiratorias. Sabemos que un 30% de los pacientes no tienen autonomía, o sea, muchos quedan institucionalizados. Un 40% pierden bastante autonomía, pero necesitan bastón, tienen caídas con frecuencia, pierden fuerza y hasta un 80% no recuperan su vida habitual, tienen problemas para vestirse, comer, manejar. Entonces, esto es muy importante, la morbimortalidad de esta enfermedad. Es una enfermedad silenciosa, no da síntomas hasta la primera fractura y hoy se sabe que seguimos llegando tarde, que en el mundo hay 20 millones de mujeres, estamos hablando una de cada 3 mujeres mayores de 50 años que sufren osteoporosis, solo una de cada 5 de estas mujeres reciben el diagnóstico de osteoporosis y una de cada 3 reciben tratamiento. Un 33%, menos del 33% de estas mujeres reciben tratamientos. Y sabemos que a los 6 meses, menos del 50% de las mujeres que reciben tratamiento persisten en el tratamiento y lo mantienen. Esto era lo que hablábamos de que hasta que no hay una fractura, por ahí es una enfermedad muy silenciosa, que se le da poca importancia y se cronifica y no tenemos por ahí tantos controles seguidos y hay poca adherencia también muchas veces a los tratamientos. Acá queremos romper con un mito que en realidad es que la osteoporosis se diagnostica únicamente por una densitometría. No es sinónimo de osteoporosis una densitometría alterada. Y tenemos dos escuelas, que una es la Escuela Mundial de la Salud, que es lo que todos más conocemos, es que el diagnóstico de osteoporosis se hace cuando tenemos un test score mayor a menos 2,5. Pero después tenemos la Escuela Americana de Endocrinología, donde sumó otros criterios clínicos y sumó al FRAX y los posicionaron junto con la densitometría para el diagnóstico. Entonces, hoy sabemos que a pesar que tal vez tenemos un test score menor a 2,5, pero con una fractura lumbar, una fractura de cuello femoral o de fémur total o de radio distal, y ya consideramos osteoporosis, por más que no lleguemos al rango de menos 2,5. Y otras fracturas, también de húmero o de pelvis o un FRAX alto,
que calculemos, que ya lo vamos a explicar bien qué es el FRAX, y con una densitometría entre -1 y -2,5, también podemos considerar osteoporosis. Entonces hoy no solo tenemos que mirar la densitometría, sino que tenemos que ver los antecedentes del paciente y el FRAX. ¿A quién le pedimos una densitometría? Bueno, esto está muy bien establecido. Es la Sociedad Internacional de Densitometría Clínicas. Ellos son la máxima autoridad para definir a quién le pedimos y también para autorizar a ver a quiénes son los médicos que pueden informar densitometrías. Esto es lo que más o menos conocemos la mayoría y que no se nos olvida nunca, que son las mujeres mayores de 65 años. Eso es lo primero que aprendemos en realidad. Este es el sector que olvidamos muchos, que son los varones mayores de 70 años, que uno piensa en osteoporosis y pensamos en mujeres únicamente. ¿Y quiénes salen de esto? Y es lo que hay que explicar. Recién hablábamos por ahí antes con el doctor de las obras sociales, porque tenemos que llenar papeles y papeles para pedir una densitometría. ¿Quiénes salen de esto? Son los hombres o mujeres adultos con algún factor de riesgo. ¿A qué le decimos factor de riesgo? Fractura previa, una fractura claramente de bajo impacto, de una caída de propia altura. No estamos hablando ni de un accidente de tránsito ni de alguien que cae del techo, pero una fractura de bajo impacto. Pacientes que usan medicamentos de alto riesgo, ya los vamos a explicar un poco más, pero los reumatólogos estamos siempre muy atentos, por ejemplo, al uso de los corticoides. Enfermedad o condiciones asociadas a pérdida de masa ósea o a bajo peso corporal. Ahora también lo vamos a ver un poquito mejor en osteoporosis secundaria. ¿Qué otros pacientes vamos a pedirle una densitometría? A cualquier paciente que consideremos que es candidato a un tratamiento. Tenemos una fractura de cadera, internado, queremos empezar un ácido zoledrónico y tendríamos que hacerle una densitometría a ese paciente. Por ahí el mejor momento no es en ese momento que la fractura aguda, pero bueno, es un paciente que es candidato a tener una densitometría. Al paciente que vamos a controlar, es una forma de controlar el tratamiento y en los que la evidencia de la pérdida ósea llevaría al tratamiento. Por ejemplo, pacientes que están medicados con corticoides y creemos que esa pérdida de la masa ósea va a ser más rápida. ¿Cuándo pensamos en osteoporosis secundaria? Que es lo otro que hay que pensar cuando nos sentamos frente a estos pacientes. Bueno, en mujeres premenopáusicas y en hombres que presentan fracturas por fragilidad. Y en todas las mujeres posmenopáusicas al inicio del diagnóstico, porque sabemos que hasta un 30% de las mujeres inician como una OP secundaria. ¿Cuáles son las etiologías de una osteoporosis secundaria? Sabemos bien, nosotros manejamos mucho, pero las inducidas por droga, donde tenemos los esteroides, los antiepilépticos, los anticoagulantes. Ahora tenemos tratamientos para el cáncer de próstata, para el anastrozol, para el cáncer de mamas que tenemos que seguir. En la insuficiencia renal crónica, el hiperparatiroidismo, acá tenemos la osteomalacia también. Endocrinológicas tenemos la diabetes mellitus, el hipogonadismo, el hiperpara, la hipovitaminosis D, el Addison, el Cushing, la menorrea primaria, la menopausia precoz. Tenemos otras como el cigarrillo y causas genéticas, son más específicas, tenemos el POMP, el Gaucher, los HIV, pacientes que tenemos que screenear, pacientes con antirretrovirales, pacientes con trastornos de la alimentación, la anorexia, la bulimia, el abuso de alcohol. Gastrointestinal, acá hablamos un poco de síndrome de mala absorción, de insuficiencia hepática, enfermedad inflamatoria del colon, y acá no nos olvidemos de los pacientes con cirugía bariátrica, gastrectomía, son pacientes con hipovitaminosis muy severas que tienen osteoporosis en edades tempranas. Nuestras enfermedades, las enfermedades inflamatorias, tenemos el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple más por la prevalencia también, y enfermedades oncohematológicas como la anemia hemolítica, el mieloma múltiple y las mastocitosis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la interpretación de la densitometría ósea. Para el que no lo conoce, ¿sí? Acá tenemos un equipo de un densitómetro óseo, ¿sí? Consta principalmente de dos partes. Tenemos la mesa examinadora, que es la que emite rayos X, que es donde el paciente se va a acostar, y un brazo detector, ¿sí? De la emisión de rayos X. Recordemos que el método es una absorciometría por doble haz de rayos X, la irradiación es muy baja, prácticamente despreciable, presenta muy pocas contraindicaciones, una es la paciente embarazada, por supuesto, y requiere muy poca preparación para hacer el estudio. No, está. Bueno, ¿qué información nos da un informe densitométrico? Lo más importante de la densitometría es que nos va a informar la densidad mineral ósea del paciente expresada en gramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí?
Y va a haber dos score que yo voy a mirar, el T-score y el Z-score. Recordemos que el T-score informa el número de desvío estándar por arriba o por debajo de la media de la población adulta joven. Es decir, compara a mi paciente con una población adulta joven. Yo tengo un paciente de 80 años, lo compara con un paciente de 20 años, ¿sí? Por el contrario, el Z-score es el número de desvíos estándar respecto al valor medio esperado para la edad y el sexo del paciente. Es decir, me compara el paciente de 20 con el paciente de 20, el paciente de 80 con el paciente de 80. Entonces, ¿qué vamos a leer en una densitometría? ¿El T-score o el Z-score? Bueno, la respuesta correcta es que voy a mirar ambos valores, ¿sí? A modo práctico, uno informa si en las pacientes posmenopáusicas el T-score y en las pacientes premenopáusicas y en hombres menores de 50 años y niños el Z-score. Pero si yo tengo una paciente posmenopáusica en la cual tengo un T-score que el valor le da para una osteoporosis, voy a mirar el Z, porque si yo tengo un Z-score, ¿sí?, que es menor a -2, es muy probable que yo esté ante una osteoporosis secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comparo a mi paciente con su valor densitométrico con una paciente de igual edad, sexo y género, si mi paciente está por debajo, ¿sí?, es porque no llegó a su pico de masa ósea adecuada. Entonces siempre lo ideal es mirar todos los valores del estudio, por más que el densitometrista informe el T o el Z basándose en lo que dice la ISCD. ¿Cuáles son los sitios posibles de estudiar con densitometría? Lo que más usamos nosotros los médicos ¿sí? es columna lumbar, cadera y radio, pero también es muy importante saber que podemos utilizar el cuerpo entero. Esto sobre todo se utiliza también para composición corporal total, que es otra utilidad que se le da a la densitometría. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos para interpretar una densitometría? Bueno, por supuesto que depende de la región a estudiar. Vamos a hablar un poco de lo que es columna lumbar. Básicamente tiene que tener 4 vértebras de L1 a L4. Cuando yo veo la imagen, tiene que incluir la mitad de 12, ¿sí? Media vértebra de 12 y lo ideal sería media vértebra de L5. Se tienen que ver las crestas ilíacas porque las crestas ilíacas me van a servir a mí como parámetro anatómico para definir L4 y L5 y generalmente las costillas están en T12 salvo que haya alguna anomalía anatómica que por ahí vemos. La columna tiene que estar alineada al centro, tiene que estar recta, no ladeada, tiene que haber la misma cantidad de tejidos blandos a ambos lados de la columna. Tenemos que chequear que haya una correcta rotulación a nivel del vertebral. Siempre se rotula contando de abajo hacia arriba, ¿sí? Identifico las crestas ilíacas, mis crestas ilíacas van a ser L4, L5 y desde ahí voy en ascenso. Siempre chequear que las líneas intervertebrales pasen bien por el espacio discal. Los bordes vertebrales que incluyan todo el hueso, fíjense, acá pueden ver en amarillo lo que va a marcar mi región de interés, mi ROI de columna, que es lo que el densitómetro me va a medir, ¿sí? Por ahí vemos pacientes con osteofitos que van a sobresalir, el ROI va a sobresalir, eso está sobreestimando, ¿sí? Si yo mido algo en la columna que no es hueso sano, que por ahí puede ser un osteofito en columnas con mucha artrosis, me puede sobreestimar la densidad mineral. Y también, por supuesto, identificar artefactos que puedan interferir la medición. Estos son algunos ejemplos prácticos. Fíjense en cómo acá, bueno, como para empezar, digamos, tengo bueno, una mala rotulación de las vértebras. Fíjense en que no se llegan a ver bien las crestas ilíacas, no se llega a poder hacer una rotulación correcta, no se ve entera la vértebra ni siquiera. Lo mismo acá, ¿sí? Fíjense acá también hay un error en el número de vértebras. Y aquí lo que podemos ver es que los bordes, el ROI, ¿sí? La región de interés, no compromete todo el hueso de cada vértebra. Estos son ejemplos que la verdad es que nosotros vemos a diario.
Fíjense en esto que interesante, ustedes cuando reciben una densitometría ósea, lo ideal es que tengan el desglose en la misma imagen, ¿sí? El desglose de las densidades de cada vértebra, de L1, L2, L3 y L4. Yo lo tengo en esta diapositiva, pero lo ideal es que esté todo junto. Fíjense en cómo cuando yo miro esta columna ya me doy cuenta de que si bien es una columna dificultosa por la escoliosis y demás, L1 está en la mitad, ¿sí? Por lo que ya no me estaría haciendo real la medición. Fíjense en cómo notoriamente voy a utilizar un término que no se debe utilizar, pero se ve como una radiodensidad en L3. No es correcto, reitero, utilizar el término radiodensidad, pero se ve que como mayor densidad en L3. Entonces, cuando yo al desglose, cuando yo veo L3, fíjense cómo es muy positiva, ¿sí? Es muy probable que acá en L3 haya una fractura o algo que hace que al estar compactada la vértebra, la densidad ósea está falsamente aumentada. Por otro lado, acá como hay mayor a un desvío estándar entre vértebras contiguas, lo ideal sería excluir L3, ¿sí? Por lo que la medición de esta columna debería ser un promedio entre L1, L2 y L4, ¿no? Todo eso tiene que estar aclarado en el informe densitométrico, las vértebras van entre paréntesis, ¿sí? Fíjense, esto es lo mismo que les mostraba recién, es muy notorio acá también como en L3 y en L4 hay una densidad notablemente aumentada. Cuando yo miro acá el T-score se puede ver claramente cómo es muy positivo, ¿sí? Siempre que que las vértebras sean tan positivas, uno abre los ojos. Por supuesto que puede ser artrosis, también puede ser enfermedades óseas relacionadas con un aumento de densidad, ¿sí? Mineral. Sabemos que la ISSD nos pone el límite de hacia abajo, pero no sabemos hasta arriba. No es que uno dice la densidad mineral está aumentada porque hay punto de corte. Hacia arriba no hay ningún punto de corte. Y esta es una densitometría que la verdad es que la recibí no hace mucho. Fíjense en cómo, por supuesto que no sirve, ¿no? Pero la paciente tenía colocado un marcapasos gástrico, entonces por ahí también nosotros tenemos que interrogar antes de pedir las densitometrías y las regiones a analizar, porque como ya sabemos, por ahí se nos complica un poco con los pagadores que nos vuelvan a autorizar un estudio. Bueno, ahora vamos a cadera. En cadera les voy a mostrar un poquito las regiones de interés y los puntos de interés. Las regiones de interés que nos van a interesar a nosotros van a ser el fémur proximal total, que es este triángulo junto con el cuello, que está medido todo en rojo. El cuello femoral, sí, que acá está medido en color lila. El trocánter mayor, el área de Wars, que no es útil clínicamente, y por otro lado vamos a tener los puntos de interés. Vamos a identificar el isquion y el trocánter menor, ¿sí? La alineación del fémur. El fémur tiene que estar bien derecho, tiene que estar alineado, no puede estar ni en abducción ni en aducción. El trocánter menor se tiene que insinuar levemente para decir que la rotación del fémur es correcta, ¿sí? Identificar los artefactos, volvemos a lo mismo. Si yo tengo una paciente con una prótesis de cadera, por supuesto que no voy a pedir una densitometría. Se puede hacer evaluación de hueso periprotésico, pero son determinados pacientes, determinadas circunstancias y hay que tener el software. Eso es algo mucho más complejo. ¿Cómo voy a colocar el ROI? El ROI es la región de interés, ¿sí? En el fémur proximal. Eso dependiendo el equipo que yo tenga de densitometría. Principalmente hay dos equipos, son Hologic y Lunar. Hay equipos nuevos, sobre todo con el avance de la tecnología china, que en esos casos lo ideal es leer el manual. Pero bueno, la generalidad que es Hologic, sí, lo que voy a utilizar es la regla del 5 por 5 por 5 por 10, que este ROI, que es el del fémur proximal total, sí, tiene que estar a 0,5 centímetros superior a la cabeza femoral, sí, el lateral a 0,5 centímetros del trocánter mayor.
el medial a 0,5 de la cabeza, fíjense, y el distal tiene que estar a 1 centímetro de la base del trocánter menor, que acá se insinúa levemente. Esta densitometría está, por supuesto, perfectamente realizada, es de libro. Y otra cosa importante es que en este equipo el ROI del cuello femoral, sí que es tiene que tener 3 esquinas de la caja tocando tejido blando y tiene que estar alineado con el trocánter mayor. Ahora, cuando yo comparo un Hologic con una imagen del Lunar, que es ¿sí? Fíjense en cómo cambia, porque esta caja, que es la caja del cuello femoral, acá, como les decía, va a estar tocando el trocánter mayor. Bueno, acá no, fíjense en que no lo toca. Acá tiene que estar en la parte más delgada del cuello femoral, ¿sí? En la parte más estrecha. Y fíjense en cómo Hologic mide el fémur proximal total en cuadrado y Lunar lo mide en un triángulo, ¿sí? Esto hace que sea totalmente imposible comparar el valor de una densitometría hecha con un Hologic a una densitometría hecha con un Lunar, ¿sí? Otra cosa también importante es cuando uno va variando el tamaño de los ROI, que eso es algo que uno ve, cambia totalmente la densidad mineral, ¿sí? Entonces, esto yo no lo puedo achicar, no lo puedo acomodar a mi gusto y piacere, porque por defecto el equipo utiliza un algoritmo y las mediciones van a ser erróneas. Por eso también siempre es importante mirar que estén bien colocados los ROI. La realidad es que después en la práctica a veces hacemos lo que podemos, a veces los pacientes no pueden rotar la cadera. Por eso también es importante, antes de ver una densitometría, revisar al paciente, ver cómo están las rotaciones de la cadera, ver si una duele más que otra, interrogarlo. El posicionamiento, lo que hoy les decía, esto también es algo que vemos mucho. Por ahí, si el paciente tiene una abducción muy alterada, no es real la medición. En aducción, ¿sí? Y esto realmente nos cambia el resultado, ¿sí? Em, por eso hay que ser bastante, lo más que se pueda, tratar de mejorar la técnica y el estudio lo más que se pueda, ¿sí? Esto es algo que también vemos, bueno, son ejemplos de la vida real. Fíjense acá cómo el ROI total está grande, ¿sí? No, está como ampliado. Esto recuerdan la regla. Esto habría que llevarlo más cerca del fémur. Acá lo mismo, fíjense en cómo acá arriba habría que traer más acá, o sea, más cerca del fémur los ROI. Acá fíjense en el cuello también, el cuello hay que llevarlo sobre el trocante mayor. Todo esto genera cambios. Igual, cuando uno ve los informes en sintométrico, por ejemplo, de este paciente, y yo veo un cuello con un T de -2,8 y una cadera total de -0,7, esto ya, y miro la imagen, y esto ya me da la pauta de que en realidad el ROI total está mal, porque no digo que no puede pasar, pero me llama la atención una paciente tan osteoporótica en el cuello con una cadera total prácticamente normal, ¿no? Entonces, bueno, fíjense en cómo cuando uno logra mirar un poquito más en detalle y cotejar con la imagen, van surgiendo estos interrogantes. Acá es el ejemplo que les ponía hoy. Se nota muy bien cómo este ROI del cuello está muy alterado, está achicado, ¿sí? Esto está manipulado, está manipulado. Esto, volvemos a lo mismo, esto no sirve, ¿sí? Más allá de que, bueno, el fémur está en abducción y demás, esta misión no es real, ¿sí? Este cuello no es real. Es probable que la paciente tenga mucho más osteoporosis que lo que figura acá. Entonces, algo muy importante, ¿sí? No podemos basar nuestra decisión únicamente en los resultados densitométricos, ¿sí? Es una herramienta más la densitometría. No comparar valores absolutos entre los diferentes equipos. Primero, por lo que les decía hoy, uno mide cuadrado, el otro mide triángulo, pero además Hologic registra valores de densidad mineral ósea mucho menores a Lunar, por lo que no sería una comparación honesta, por así decirlo. A su vez, las comparaciones de DEXA lo tenemos que hacer en un mismo paciente, siempre y cuando se haya utilizado el mismo equipo. Eso es lo ideal, ¿sí? Yo
tengo que mandar al paciente, lo ideal es que sea el mismo equipo, el mismo centro y con el mismo técnico. Hay un montón de grises, lo sabemos, lo vemos todos los días, pero esto es lo que dice ISCD. Otra cosa muy importante para recalcar es que la comparación, para ver si mi paciente mejoró o no, yo no puedo mirar el T-score, ¿sí? Yo tengo que mirar el valor absoluto en gramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Sea el porcentaje o sea el valor absoluto. El T-score solamente me sirve para diagnóstico, ¿sí? No me sirve para seguimiento. Lo, lo importante en la densitometría es que me va a servir, es una herramienta del FRAC, ¿sí? Esta es una herramienta de cálculo que nosotros la usamos un montón. A veces, hoy justo hablábamos de esto de que hacemos lo que podemos, a veces no tenemos la densitometría e igual usamos el FRAC, ¿sí? Esto está gratis, ¿sí? Ponen en Google osteoporosis FRAC, les va a salir, es una página muy accesible, muy a menos. Elijan el país, ¿no? Elijo el país Argentina, nuestro país obviamente, y lo que te va a calcular es la probabilidad de fractura a 10 años de un paciente, ¿sí? Es muy sencillo, voy llenando el cuestionario, pongo la edad del paciente, el sexo, el peso, la estatura. Estos datos los pueden sacar de la hemodensitometría, ¿sí? Si tuve o no fractura previa, si tuve o no algún padre con fractura de cadera, si el paciente fuma, si recibe glucocorticoides y si tiene o no artritis reumatoidea u otras causas de osteoporosis secundaria. Y le pregunto si toma alcohol o no. Después, acá en la densidad mineral del cuello femoral, lo que tengo que hacer es seleccionar el equipo que utilicé y poner el valor absoluto. Lo calculo. Una vez que lo calculo, me va a tirar el porcentaje, ¿sí?, de probabilidad de fractura de mi paciente, mayor, osteoporótica y de cadera. Y en base a esto voy a clasificar el paciente en un riesgo bajo, moderado y elevado, ¿sí?, según osteoporosis mayor y según la fractura de cadera. El tema es que el FRAX, en el FRAX común, que es este, que es el que tenemos acceso todos gratuito, no refleja adecuadamente el riesgo de fractura en algunas causas de osteoporosis secundaria, como por ejemplo los pacientes con diabetes. Y otra crítica que tiene el FRAX, por ejemplo, es que la dosis de corticoides no me especifica, porque sabemos bien que no es lo mismo tomar 5 miligramos de corticoides por 7 días que tomar 40 miligramos por 30 días, ¿sí? Y otra cosa, pero que en Santa Fe no está disponible, pero en otras provincias sí, tampoco te lo ajusta por TBS, que es el Trabecular Bone Score, que también hace más sensible, digamos, el ajuste del FRAX. Para eso está el FRAX Plus, pero es pago. Una vez que estratifico el riesgo de fractura según FRAX, ¿sí?, voy a tener que mirar otras cosas, otras aristas de mis pacientes. Por ejemplo, el T-score, fíjense en si tuvo o no fracturas previas, va a ser una paciente de bajo riesgo. Una paciente de moderado riesgo va a ser una paciente también sin fractura, pero con un T-score en rango osteoporótico y fíjense con un FRAC con un moderado riesgo. Ahora, las pacientes de alto riesgo son pacientes que tuvieron fractura en los últimos 24 meses, ya tiene osteoporosis por T-score, y a su vez el FRAX también le da de alto riesgo, y de muy alto riesgo son pacientes que se fracturaron en los últimos 12 meses. Recuerden que el principal factor de riesgo para fracturarse es ya tener una fractura, ¿sí?, sobre todo en los primeros 12 meses. Fracturas múltiples, pacientes que se fracturaron durante el tratamiento para OP, una paciente fracturada pero que tiene una medicación de riesgo, o un T-score muy muy bajo, menor a 3, y un FRAC mayor a 10 años que le dé una probabilidad muy alta. El riesgo de caídas, esto es muy importante, y el FRAX Plus también lo tiene en cuenta. Bueno, la densitometría nunca va sola. No podemos pedir una densitometría y con eso también tratar al paciente. Tenemos que tener cosas. Por ahí nosotros recibimos las derivaciones y recibimos la densitometría, pero la idea es acompañarlo principalmente de dos cosas. Una, el laboratorio. Tenemos que tener una analítica general, tenemos que tener el hemograma, la función renal, la función hepática. Por ahí nos ayuda a decidir qué tratamiento, si el paciente tiene insuficiencia renal, sí o no. Un metabolismo fosfocálcico, esto sería estricto intentar que lo tengamos en todos los pacientes, pero que tengamos una parotormona
que tengamos un calcio total, un calcio iónico. Si no accedemos al calcio iónico, el calcio total, acompañarlo del albúmina y corregirlo. Tener fósforo, magnesio, es una pelea el dosaje de vitamina D, esa es una pelea del consultorio porque el dosaje por lo general no lo autorizan, es caro, pero tampoco podemos poner un tratamiento en una paciente que tiene una vitamina D de 3, porque de 3 en valor o de 4, porque ese tratamiento posiblemente fracasemos, no sé. Orina de 24 horas, perdón, calciuria, fosfaturia, un clearance de creatinina. Ya para pedir causa secundaria tenemos que razonar en qué paciente tenemos enfrente, no mandarnos a pedir una chorrera de cosas. Si lo ideal es bien dirigido. Por ahí hacer mucho hincapié en enfermedad celíaca, pensarla, buscarla, en la TSH y el proteinograma. Por ahí no es el mensaje, pero si tiene una fractura de cadera, piensen en proteinograma y piensen las causas de por qué puede tener, perdón, de una fractura lumbar. ¿Por qué tiene la fractura lumbar? ¿Sí? Deberíamos acompañarlo a un proteinograma y sería lo ideal, porque no todas son por fragilidad, podemos tener una enfermedad de base, una enfermedad metastásica, tener un mieloma y tener un paciente fracturado y diagnosticarlo de esa forma. Acá otra cosa que necesitaríamos es un marcador de formación y uno de resorción. No hay que volverse loco, lo ideal es que tengamos uno de cada uno para poder seguirlo al paciente y intentar que a los 3-6 meses nos autoricen el mismo. Entonces podríamos elegir de formación la FAL, que es bastante accesible, la pedimos en el hepatograma, no la autorizan, y el beta crosslab, que lo autorizan bastante y es el que más correlación tiene con la clínica de los pacientes. Entonces también este otro concepto que a veces estaría buenísimo tener todo. Ojo que el que pide todo también tiene que saber cómo interpretarlo. Pero por otro lado, para optimizar todo esto que decimos de las obras sociales, que hoy en la parte pública no hay densitómetro en Santa Fe, para que tengan una idea, entonces para saber dónde estamos parados, bueno, no nos volvamos locos, no pidamos todos, vamos por uno de formación y vamos por uno de resorción para controlarlo. ¿Por qué son importantes los marcadores óseos? Porque la densitometría de control la vamos a pedir si, por ejemplo, tratamos un paciente, tiene una fractura, la tratamos, la controlamos, la densito no puede tener menos de un año, es un cambio lento que vamos a ver. En cambio, los marcadores óseos a los 3 meses, 6 meses ya nos puede hablar un poquito de cómo va nuestro tratamiento. Entonces, sería muy importante tenerlos. No podemos tampoco empezar, lo ideal sería tener radiografías del paciente, radiografía de la columna dorsal, pedimos un frente y perfil con un foco en D7, no pidan todos juntos, pidámosla por separado, una radiografía de columna dorsal, frente y perfil con un foco en L3 y una radiografía, por lo general pedimos una radiografía panorámica de pelvis. Primero que si tiene una fractura y nadie la vio, la vamos a ver, ¿sí? Vemos la altura vertebral, vemos la altura entre vértebras, también podemos ver cuánta artrosis tiene esa columna. Priscila hoy hablaba de los artefactos que sobrecalcula la masa o no es real, y una paciente que tiene, vemos mucha artrosis de columna, tal vez lo indicado sea no pedirle la densitometría de columna, o pacientes que a veces ni se acuerdan de avisarte que están intervenidos o que tienen una prótesis o que tienen, entonces con la radiografía también lo vemos y con eso podemos marcar en qué región pedimos la densitometría. Y la pelvis nos pasa algo parecido, ¿es obligatoria? Y no, pero veo cómo rota el paciente, veo también, según la artrosis de cadera que tiene el paciente, puedo elegir mejor qué lado voy a seguir. Bueno, ahora vamos a hablar muy brevemente del tratamiento, porque como decía hoy el doctor, la verdad que es un tema que da para muchos, un tema muy amplio, cada vez hay más hay más trasbajo y bueno, cada vez se habla más del tema, ¿no? Tenemos un pilar fundamental, sí, que esto siempre tratamos de explicárselo a nuestros pacientes, la actividad física. Hay múltiples trabajos que ya han demostrado que los ejercicios de resistencia y carga estimulan la formación ósea. Los huesos tienen mecanorreceptores que se activan con la carga del músculo, ¿sí? Además, ya sabemos que la sarcopenia se asoció con mayores caídas, mayor mortalidad, por lo que no se negocia. Muchos pacientes preguntan, doctora, ¿yo solo caminar? Bueno, la realidad es que solamente con el ejercicio aeróbico no alcanza. Hay que tratar de pedirle a los pacientes de que hagan ejercicios, que carguen peso, el músculo se adapta, el hueso se adapta y vamos a tener una mejor resorción ósea y regeneración ósea.
Por otro lado, es mandatorio tener niveles de vitamina D en sangre normales. El objetivo es mayor a 30 nanogramos por mililitros. Como decía la doctora, si yo tengo una hipovitaminosis D, no va a haber tratamiento para la osteoporosis que funcione. Si yo no tengo la materia prima del hueso, el osteoblasto no se va a activar, ¿sí? Para regenerar ese hueso que está defectuoso. Entonces, ¿cómo voy a hacer la suplementación? Y depende del paciente, depende las comorbilidades, si tiene una cirugía bariátrica, si tiene un riesgo de caída, si tiene una hipercalciuria, dependiendo de un montón de cosas voy a elegir omega dosis o vitamina D en gotas o colecalciferol, todo dependiendo. Por otro lado, el calcio también es condición mandatoria que el paciente consuma de 1000 a 200 miligramos por día dividido en 4 comidas. ¿Cómo puede ser este aporte de calcio? Lo ideal es dieta, ¿sí? Nosotros usamos mucho la dieta de la IOF. El paciente puede entrar a la Sociedad Internacional de Osteoporosis, está en español. Es una lista en el cual divide a los fármacos por grupo y te dice a los fármacos, no a los alimentos. A los alimentos. Gracias. A los alimentos por grupo y según el tipo de alimento y la cantidad te dice los miligramos de calcio. Hay una calculadora en la cual el paciente puede ir cargando lo que consume por día y en base a eso le dice cuántos miligramos de calcio consume. Si el paciente no llega a los requerimientos diarios de calcio en los alimentos, ahí puedo suplementar. ¿Con qué voy a suplementar? Volvemos a lo mismo, depende del paciente. No a todos los pacientes le puedo dar citrato de calcio y no a todos los pacientes le puedo dar carbonato de calcio. Elijo el paciente, dependiendo de las comorbilidades, si tiene o no litiasis renal, si tiene o no cirugía bariátrica, si tiene o no alteraciones gástricas. Y recuerden que no puedo suplementar más de 500 miligramos de calcio por día elemental. Otra cosa importante también es dividirla en 4 comidas porque los receptores, si no, del intestino se saturan y nos absorbe toda la cantidad de calcio necesaria. El otro pilar importante ahí también es, si no, apoyarnos en nutricionistas, ¿no? Nosotros por ahí la consulta, imagínense que pedimos densitometría y todo, y bueno, uno por lo menos en el consultorio, lo mínimo que podemos hacer es imprimirle la dieta y que la lleven, y si pueden ver una nutricionista también para que nos guíen, para que ayude al paciente, porque el paciente que te dice no tomo leche, no como queso, no tomo, y ahí nosotros empezamos a hacer agua, y la realidad es que nos tenemos que apoyar muchísimos en ellos. Así es. Muy brevemente, el tratamiento farmacológico. Hay 3 grupos de fármacos, los antirresortivos, que son los más conocidos por todos nosotros, los bifonatos, que son inhibidores del osteoclasto, ¿sí? Y el denosumab. Eh, los anabólicos, que tenemos teriparatide, avaloparatide, no está disponible en Argentina. Y el último fármaco que salió al mercado de acción dual, que es el romosozumab, que es tanto antirresortivo como anabólico, que también tiene indicaciones precisas, ¿sí? Como importante los bifonatos, algo que cuando hablábamos con la doctora de armar esta charla, la verdad que por bifonatos podemos hablar un montón, ¿sí? Porque no son todos iguales, no es lo mismo un alendronato con un ivandronato que un ácido soledrónico, no tienen toda la misma potencia, los eventos adversos son múltiples, tengo que elegir el paciente al que le voy a dar cada fármaco. La verdad que tratamos de poner lo más importante y nos pareció interesante esto de que vemos mucho esto de tratar de respetar las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones terapéuticas, las drug holidays. Los bifonatos, una vez que llegan al hueso, se unen a la matriz ósea y quedan cristalizados, ¿sí? Y no quedan ahí, digamos, y no se van, por así decirlo. Entonces yo no puedo tener un paciente por muchos años con bifonatos en el hueso porque esto le va a generar eventos adversos como por ejemplo las fracturas atípicas de fémur, ¿sí? Entonces yo no puedo usar un bifonato oral como regla general más de 5 años. Después vemos cada paciente, ¿sí? Y un ácido soledrónico más de 3 años. Después hay un montón de grises y bueno, si no tengo otra cosa, si sigue alto riesgo, vemos cada paciente en particular. Pero como regla general, cuando uno va a poner un bifonato está obligado a pensar que lo tiene que retirar. Otra cosa importante es el denosumab. El denosumab, por el contrario, no se une a la matriz ósea, ¿sí? Este es un fármaco el cual tiene un efecto reversible. Los trabajos que lo aprobaron, en un principio dijeron 5 años, después se aprobó por 10 años más, pero
Lo más importante cuando yo voy a indicar denosumab es que ya tengo que pensar en un secuencial. No es un fármaco que yo lo puedo retirar sin seguirlo con otro medicamento porque genera múltiples fracturas vertebrales luego de la suspensión porque los efectos son reversibles y los valores de la densidad mineral ósea vuelven a valores basales dentro del año de la suspensión del medicamento. Por eso no es que no se puede usar, se puede usar pero siempre pensando en un tratamiento secuencial. Otra cosa importante es que yo voy a abordar el paciente, voy a elegir el tratamiento según el riesgo de fractura. Entonces, hay múltiples guías, múltiples papers, pero básicamente yo voy a dividir a mi paciente según el riesgo. Si yo tengo un paciente de muy alto riesgo de fractura, que para esto valore las fracturas previas, el FRAC, ¿sí? Y la densitometría, puedo preferentemente, debo en realidad, preferentemente iniciar con un fármaco anabólico. Después voy a ver las alternativas y voy a ver el seguimiento y sobre todo siempre pensando en la transición, porque los anabólicos también tengo que hacer una transición. Si yo tengo un paciente con alto riesgo, voy a iniciar con un bifosfonato o un denosumab, ¿sí? Y después volvemos a lo mismo, siempre pensando en el secuencial que le voy a hacer. Y en cambio, si yo tengo un paciente con bajo riesgo, algo muy interesante que por ahí también hay que empezar a hacerlo es la terapia de reemplazo hormonal. En un principio se hablaba mucho del tema del cáncer y demás, la verdad que ahora nosotros en Reumato no nos dedicamos a esto, pero bueno, cuando uno escucha a los profesionales hablar de la terapia de reemplazo hormonal, están muy seguros, ¿sí? Ya los estudios demostraron que es segura, por supuesto tiene indicaciones precisas, ¿no? O raloxifeno y después volvemos al seguimiento. Esto, que es algo que es muy interesante, es que ya hoy en día, cuando uno ve a un paciente con osteoporosis, sí o sí tengo que plantearme, además de tratarlo en base al riesgo que presenta ese paciente, ya me tengo que plantear el tratamiento secuencial, por lo menos desde el momento en que lo vi hasta los próximos 2 a 5 años de cómo le voy a seguir al paciente. Este es un artículo muy lindo, está en español, sí, el cual se los recomiendo al que esté más interesado en el tema. Bueno, como conclusiones, para ir finalizando, para no aburrirlos tantos, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, ¿sí? No da síntomas hasta que aparece la fractura centinela, pero una vez que tengo la fractura, el paciente genera una gran discapacidad y mortalidad. Cualquiera que tuvo un familiar que vivió en carne propia lo que es una fractura de cadera y demás, sabe el deterioro que generan estos pacientes, ¿no? El diagnóstico, que no solamente me va a hacer en la densitometría, además tengo que ver la clínica, el FRAC, los factores de riesgo, y es muy importante identificar causas secundarias y descartar fracturas ocultas. También sabemos que el DEXA es útil, pero debe realizarse con técnica de calidad e interpretación correcta y que los marcadores óseos y estudios complementarios ayudan al seguimiento y a la adherencia terapéutica. El tratamiento combinado, las medidas no farmacológicas y los fármacos con una estrategia secuencial y personalizada. Así que bueno, muchas gracias. Esperamos no haberlos aburrido tanto. Qué temita, ¿eh? Buenas noches a todos. Bueno, el doctor Clever Hernando nos pregunta, en el FRAX, como sabes, ¿qué seleccionar en el punto 12, el de la DMO de cuello femoral? ¿Quieres buscarlo en Google, si no? Ahí, el punto 12 es la DMO de cuello femoral. Claro, ahí, Buscarlo en Google, si pues no. sí, ¿Lo claro, podemos acá, mostrar desde Google? a ver si lo podemos mostrar desde Google. Vamos a ver si podemos. Acá. Ahí lo que tengo, Doc, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí lo que tengo que seleccionar es el equipo que utilicé, ¿sí? O Logic o Lunar, y ahí poner el valor absoluto de la densidad mineral ósea. A ver si se lo puedo mostrar. Prax, calculadora. Vamos a pasar un chivo también, por favor, con los odontólogos, escucharle en estas cosas, porque nos cansamos de ver pacientes que llegan al consultorio con miedo a los tratamientos y cuando uno muestra el riesgo, la mortalidad de una fractura de cadera, la verdad que uno les plantea esto a los pacientes porque les plantean complicaciones que las vemos muy pocos, no sé
Sí, no. Ellos hablan mucho de la osteonecrosis de mandíbula, mientras Priscila marca esto porque no lo nombramos. Pero yo la última que vi, creo que ya pasaron más de 8 años porque no la vi acá en Santa Fe. Es bajísimo el porcentaje y las complicaciones por una fractura son altísimas. Entonces, la verdad que esto hay que explicarle a los pacientes, hay que mostrárselo. Está bueno si uno puede hacer también charla con los odontólogos, aliarse con un odontólogo que no le tenga miedo, o sea, que se informe, eh, porque lo vemos un montón. A ver, lo tenía anotado para preguntarlo, porque justamente mientras los buscan, así de paso, me integro un poquito. En los implantes dentales son muy prácticos, son eficientes y demás, les niegan a los pacientes la toma de los bifosfonatos por montones de razones, no solamente la osteonecrosis, sino que les dicen que se les van a caer a pedazos todos los dientes, que no sirve y todo lo demás. Y cuesta mucho tratar de que entiendan de que no siempre es esto así, ¿no? Espera que no sé qué decía. Sí, perdón, Yo estábamos lo busco. intentando. No, pero ahí que decían de los implantes. Ahí. No, y la No, vida sí, media. totalmente. Y otra cosa que esto de que yo, que explicábamos recién del bifonato, que por ahí no, nos ha pasado que le dicen al paciente, bueno, no sé, el paciente viene con 3 años de un bifonato bioral. Le dicen, bueno, suspendelo 2 meses antes. Bueno, en realidad eso no tiene sentido porque tiene una vida media, queda en la matriz ósea y tiene una vida media que dura años el bifonato en el hueso de la mandíbula. Entonces eso no tiene sentido y la verdad es que el riesgo es prácticamente despreciable. Y otra cosa muy interesante es que hay un montón de fármacos que pueden generar osteonecrosis mandibular, no solamente los bifonatos. Hay anticuerpos monoclonales, hay Ujú. quimioterápicos, hay un montón de medicamentos, hay anticonvulsivantes que pueden generar. Entonces se ha creado todo como un mito alrededor de los bifosfonatos, pero que no es así. Estoy hablando también del tratamiento de la osteoporosis. No me voy a meter en por ahí los pacientes que usan antirresortivos a dosis muy altas y muy frecuentes para el tratamiento, por ejemplo, de metástasis ósea, ¿sí? Ese es otro tipo de paciente. Parece a propósito porque no logro No, si encontrar no la lo página pongo. que yo en el Creo consultorio que. la tengo guardada. No sé si. Em, También es cierto que hasta hace poco tiempo atrás hacían diagnóstico con una ecografía de la muñeca, pero en los pueblos, ¿no? Soy médico de pueblo, entonces hacían ellos decían densitometría con un ecógrafo común que no para nada estaba validado y se utilizaba como diagnóstico y eso psicotizaba mucho a la gente porque muchas eran apenas unas osteopenias que solamente aumentando la actividad física con una dieta adecuada se mejoraba y que por ahí había un sobrediagnóstico de todo esto, ¿no? Totalmente. Este es Sí. otro. Eso no, digamos, las densitometrías de calcáneo y esos estudios, la verdad es que no están validados por ISCD. Lo único que tenemos validado es la densitometría central, ¿sí? El equipo de densitometría. Todo lo otro, por el momento, no está validado. Ujú. Em, sí, sí. Por ahí una de las críticas al FRAX es, si bien lo patrocina también la OMS, es que se ha hecho en otros lugares y no se ha validado para Argentina. O sea, si toma Sudamérica y uno elige dentro de Sudamérica Argentina, pero en realidad el estudio se hizo en Europa, en la parte norte de América, en Oceanía, pero no Latinoamérica. Entonces, No, esa crítica también es interesante y es válida cuando cuando utilizamos los densitómetros y compara, ¿no? Con una población de adultos jóvenes y demás, tampoco está hecho con la población nuestra, ¿sí? Tampoco nuestras guías, por ejemplo, nosotros tenemos las guías argentinas en osteoporosis inducida por corticoide, el punto de corte, el T-score, el punto de corte, también se extrapola de otras poblaciones, ¿sí? No, faltan muchos estudios en lo que es de medición y puntos de cortes nuestros con nuestra población. Esa es una crítica que en lo que es osteoporosis se hace en varias aristas.
Pero bueno, ahora hay trabajos y hay varios trabajos ongoing para tratar de contar qué pasa acá. Acá encontré otra pregunta sobre los marcadores. En los 3 meses ya estamos habilitados a pedirlos. Podemos, si no, tenemos que optimizar porque la obra social nos limita. Lo ideal sería por lo menos a los 6 meses tener un control de los marcadores óseos. Ahí mandan la Pero página. esto con densitometría, ¿no? Salvo hay pacientes especiales, pero bueno. No sé qué están La viendo. doctora Melina Negri dice no quieren realizar implantes dentales si tienen bifosfonatos. Es la lucha. Bueno, y montones de salud y felicitaciones. Ahí, no, les vamos a dejar nuestro mail por si nos quiere, o bueno, si Está grabada la quieren clase. conseguir nuestro tele. Ah, está grabada la clase, me Sí. saca la doctora. Sí. Ahí está el Eh, Frax, mira, ahí lo pasaron. ahí está. O si quiere, Gracias. nada, conseguir nuestro número de teléfono, eso no hay problema, digamos. La doctora informa en citometrías, Ah, ahí voy a pasar, la doctora está en no, un centro de salud sí, informando hoy de felicitaciones. densitometría y la verdad que para nosotros es un orgullo para los No, reumatólogos. Yo, está sí. exagerando. No, no, porque veíamos mucho, todo esto nace hace como 2 o 3 años de la deficiencia que veíamos en los informes y la verdad que está buenísimo, se interesó un montón en el tema. Y hoy informa de densitometría y la verdad que tenemos densitometría de mucha mejor calidad. Así que, y otros centros también han mejorado muchísimo. Seguimos Hay aprendiendo. mucha gente muy receptiva que cuando uno le manda le dice, mira, yo veo este error en esta densitometría, muy receptivo otro centro también a corregir, a aprender, a llamar al paciente y hacerlo. Así que en ese sentido creo que se está mejorando mucho. Analía Vera nos pregunta si se puede ver la charla. Sí, después se compagina, la editan y queda en el repositorio de todos los webinarios que tiene el Colegio de Médicos, que hay más de 120 y que pueden elegir y verlos. Y si después responden las preguntas de aprovechamiento, se les manda un certificado que sirve para recertificar la especialidad. Sí. Estamos leyendo los comentarios. De la doctora Gilda también de Esperanza que se conectó. Si alguien se quiere desmutear y hablar o está total, comentarios, sugerencias, dudas, críticas. Había también un artículo que lo nombra un colega nuestro que dice que las probabilidades de la complicación de la osteonecrosis es la misma de que te caiga un rayo un día de lluvia. O sea, uno cuando le explica así lo contundente al paciente y versus una fractura, bueno, muchos acceden, pero bueno, los odontólogos es todo un tema. Bueno, muchas gracias por los saludos. Gracias. Sí, montones de felicitaciones. Se puede convertir, Muy, o sea, muy la dieta o la gusto. IOF está en internet, está para calcular, o sea, todo eso es el que nos quiere mandar un mail, se lo bajamos. El FRAC yo lo tengo en el consultorio, por eso Sí, me yo está también. costando buscarlo, pero lo tengo en la solapita. Y la verdad que por lo menos la primera consulta está buenísimo que el paciente ya se vaya con la dieta, ya se vaya pensando en qué es la vitamina D y que a partir de eso y el ejercicio, después veamos qué tratamiento vamos a hacer. Por lo general no se van. Y por lo menos en nuestro consultorio con tratamiento, y la otra que yo le planteé a Priscila en un momento, es decir, que la charla se llame osteoporosis más allá del ibandronato, ¿no? Porque es la muestra fácil que tenemos y también cuando uno elige los bifosfonatos y se pone a leer, Sí. está en el último de la escalera. Entonces, bueno, pensar en las otras opciones. Nosotros en el hospital, yo trabajo en el oncológico Iturraspe y armamos un consultorio especializado en enfermedades óseas, en el cual trabajo con la doctora María Victoria Ocampo y la doctora Camacho, que son endocrinólogas, osteólogas, y la verdad que es muy interesante porque tratamos de, bueno, además de que hacemos un feedback interesante, ¿no? Tratamos de abordar otras enfermedades óseas mucho más complejas, como las displasias fibrosas y demás que por ahí los pacientes no se sentían tan contenidos y bueno, por ahí también si nos quieren derivar pacientes o hacer consultas o algo, la pata, digo yo, endocrinológica también es fundamental, ¿sí? Lo ideal yo creo que sería el abordaje así, interdisciplinario, como todas las enfermedades, por lo menos los reumatólogos estamos muy acostumbrados al abordaje interdisciplinario, enseguida armamos equipo, entonces bueno, disculpa.
Queda grabado, doctora Gallardo, así que no hay problema, lo va a poder volver a ver. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes en Nos puede este ciclo que tiene el colegio, que permanentemente estamos teniendo webinarios. Les Sí, agradecemos también me ayudó formalmente mucho. por un tema tan importante, ¿no? Y tan ¿No? frecuente. Totalmente, totalmente. Muchas Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias a todos por conectarse. y gracias a todos los participantes por estar hasta lo último. Eso es maravilloso. Y gracias Gracias, también a Guido por toda la conducción informática. gracias Guido, sí. Muy A buenas ustedes, doctora noches. y doctor. Muy Muchas buenas gracias. noches, hasta Buena luego. semana. Buena Chao, chao, semana, chao, gracias. chao. Buenas noches, hasta Igual, hasta pronto. luego.